Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Ahí estábamos escuchando Sambo, This Love. ¿Cómo estoy con el inglés? Sí, con el inglés. ¿Qué pronunciación? This Love. A ver, This Love. No, ni en pedo. Ah, bueno, entonces ¿qué viene acá a hacerse mi amigo? Está tomando mate con yerba purificada. Así es. ¿Es yerba purificada? ¿Cómo Por era? supuesto. ¿Así se llama? Se podría decir. Yerba de... No, por favor, cosas raras. Andan acusando. Un saludo a mi amigo Juan Pablo Bornia y a Natalia Gramalia que se casaron anoche. Vengo del casamiento, pasé de largo hoy, Moro. Qué bien. Qué profesional. Qué energía la suya. Tomé agua toda la noche. Qué energía. Tomé agua toda la noche. Es un pibe. Pero claro que sí, un pibe. ¿Qué estamos hablando? Bueno, tenemos un amigo que nos trae, acá nos tenemos que poner serio. Claro. Nos tenemos que poner serio. Un amigo que nos habla de literatura y que siempre está presente, que es un clásico, hablando de literatura, en este Falta en Vido, Mariano Pereira Falco. Este tiene los premios, tiene todos los premios, parece el Real Madrid y el Barcelona juntos, una cosa de loco. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Federico. Hola, Luis, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo andás, Federico? Bienvenido, Mariano, como perdón. siempre. Bienvenido como bien? siempre, pero claro que sí, acá compartiendo un programa más. Maravilloso. ¿Qué nos traes hoy? Porque sabés que sabemos que tenés un autor de aquellos. Bueno, sí, son esos autores que a mí particularmente me gustan, son de los que más me gustan porque tienen algún costado un poco marginal. Hoy les traigo para hablar un poco de Antonio Di Benedetto. Mirá qué bien. Escritor y periodista mendocino, autor de novelas y cuentos, para decirle en pocas palabras, un grosso, un grande de nuestra literatura. Qué grande, qué grande. Mendocino, ¿no? Mendocino. Di Benedetto es mendocino y mientras estuvo en Argentina, excepto el último año y medio que estuvo en Argentina en su vida, desarrolló toda su carrera en Mendoza. Toda su carrera en Mendoza. El tema es que en el días antes del golpe del 76 lo secuestran, lo torturan, estos asesinos que estuvieron en el poder en esa época. Y se fue exiliado a España, estuvo varios años afuera y volvió en el 84 ya con la democracia. Ya cuando vuelve en el 84 queda instalado en Buenos Aires, pero muere en el 86 lamentablemente por un derrame cerebral. Pero el tema es que y es una característica esta, no es casual que haya desarrollado toda su vida literaria en su Mendoza natal, porque es un escritor de esos que están corridos del centro, vieron que no tienen el reconocimiento público que tienen otros escritores, y son esos tipos que durante mucho tiempo fueron como un rumor, un mito, ¿viste? Un tipo admirado por algunos, un tipo que está fuera del canon, por eso yo digo que es medio marginal, fuera del canon, que el canon, ustedes sabrán, es
un listado de los que deberían ser famosos según gente que no tiene ninguna autoridad ¿Y para esto qué decirlo. es? ¿Es como que le falta marketing o que le faltó esa publicidad, entre comillas? Y sí, o no estuvo en los ambientes literarios de alto perfil, siempre fue un tipo de bajo perfil. Sí. Lo que no significa que no haya sido, a mi humilde entender y desde mi opinión, uno de los más originales escritores y más grosos o más admirables que ha dado la literatura argentina. ¿Y qué características tenía Mariano en la literatura de Antonio? Bueno, esa es una cuestión a tratar. El tema es que las características que tenía lo hacen incomparable a cualquier otro escritor. Claro. Si usted me pregunta con quién se lo pueden comparar, es muy difícil. Yo personalmente lo veo con algunas cosas de Juan José Arriola, de Juan Rulfo, de los mexicanos. Tiene influencia de Dostoyevsky, tiene cuestiones existencialistas tipo Sartre y Camus, tiene mucho de Kafka, es como un existencialista con tendencias a lo fantástico, un Kafka mendocino, ¿vieron? Pero con características muy propias, muy únicas, que hacen que el que lea Di Benedetto lea algo que no se compara con nadie. Él es un escritor de novelas y cuentos. Claro. Las novelas de él son Sama, El Silenciero y Los Suicidas, que según nuestro querido Juan José Saer, un prologuista de su obra, esas 3 novelas son en realidad una trilogía de obsesiones, diría Saer. Sama cuenta la historia de un funcionario público en la época de la colonia que está esperando un ascenso que viene de España, ¿no? El nombramiento en un puesto mayor. En esa novela lo que hace Di Benedetto es recrear o directamente crear o imaginar el lenguaje que se utilizaba, la oralidad que se utilizaba en la época de la colonia. Algo que nadie sabe, obviamente, más allá de documentos que puede haber escritos, él lo recrea y lo ficcionaliza. Mirá qué bien. Después la otra novela es El Silenciero, para mí la mejor, o bueno, la más entretenida, que es un tipo obsesionado con los ruidos, que sufre los ruidos, pero que ese sufrimiento por los ruidos en realidad termina teniendo, cuestiones existenciales que ponen en duda la característica misma del personaje, cuestiones mucho más profundas. Y después está Los Suicidas, que es un personaje, un periodista, rodeado de muerte, con mucha herencia de muerte y de suicidios y medio obsesionado con el tema. No quiero contar demasiado porque la idea es que la gente se acerque a leerla, ¿no? Claro. Y bueno, y después sus cuentos que son, lo que decía, una maravilla, son cuentos de un realismo absurdo, medio poético, donde lo fantástico está generalmente en la mente del personaje, pero viste que contamina todo el argumento, contamina los cuentos. Ahora se estrenó una película hace poco, Abalay, El hombre sin miedo. Sí. Está basada en uno de los mejores cuentos de Di Benedetto. Mirá qué bien. Del gaucho que para purgar una pena decide subirse a un caballo y no bajarse nunca más. Bueno, en definitiva, Di Benedetto, para que ustedes se den una idea, es leído en Francia, en España, forma parte de las currículas universitarias de las academias de letras de Alemania. Es uno de los escritores más originales que yo he leído, la verdad, y que de los que más admiro. Un grosso de verdad. Un grosso de verdad. Sí, no, pero un grosso en serio. Cuando se murió, para que ustedes tengan idea de lo que significa también ser marginal, ¿no? Cuando se murió en octubre del 86, fue el único tiempo que vivió en Buenos Aires, tenía un empleo en la Casa de Mendoza en Buenos Aires, con el que apenas comía, con el que le alcanzaba para llegar a fin de mes. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con este tipo que es admirado en todas partes, admirado por grandes escritores nuestros, ¿no? Un maestro de maestros, que pese a ser un tipo que él quería ser bajo perfil, ¿por qué no fue reconocido, tan reconocido como debería haberlo sido? ¿Será por el hecho de que vivió en Mendoza, de que se quedó en Mendoza cuando pudo quedarse en el país? Son preguntas que a uno le surgen, no tengo las respuestas, pero son preguntas que uno se hace permanentemente, ¿no? ¿Hay que estar en algún lugar para tener el perfil necesario como para ser reconocido? ¿Cómo es Bueno, esto? pero esto siempre ha sido así en Argentina, un país macrocefálico, donde en Buenos Aires se cocina todo también. Sí, por Mariano. eso es la pregunta, ¿no? Bueno, pasó lo mismo, podríamos hacer un tema entero sobre los escritores del interior, reconocido poco o tardíamente, qué sé yo. Hace poco se volvió a reconocer a Héctor Tizón, porque Abelardo Castillo lo recordó
como un amigo, pero si no nadie se acordaba de Héctor Tizón viviendo en Casabindo allá en Jujuy. Claro, claro. Pero bueno, yo recomiendo meterse en el mundo de este realismo con tendencia a lo fantástico de Antonio Di Benedetto, nos queda, disfrutarlo. Nos queda ahí un minutito, Mariano, que Sí. como siempre para tu cierre, en estas recomendaciones que nos tirás, ¿qué le podemos decir a los oyentes, más allá de lo que dijiste recién, el repaso por sus obras? Por sus obras, bueno, las 3 novelas que dije, Sama, El Silenciero, Los Suicidas, y después todos sus cuentos que están juntados o unidos en antologías como El cariño de los tontos, El juicio a Dios, Absurdos, Caballo en el salitral, Cuentos del exilio, pero desde el 90 se han reeditado y se han hecho obras completas de Di Benedetto que se pueden conseguir en las librerías de muchas casas editoriales. Bien. Yo recomiendo todo, sus cuentos, Abalay, Mariposas de Koch, El mundo animal, de todos esos, los cuentos todos no tienen desperdicio ninguno, y las novelas las 3, por supuesto, desde ya. No es un tipo difícil de leer, para nada, es un tipo que atrae inmediatamente. Vemos que tenés mucha admiración por él. Por supuesto que tengo mucha admiración por él, porque los tipos tienen una originalidad sacada de quién sabe dónde. Primero admiran y primero sorprenden, ¿no? Porque Sí. lo dejan a uno con la boca abierta de pensar, nunca nadie, o sea, de decir cómo se le pueden ocurrir estas cosas y cómo nunca jamás se me van a ocurrir algo de distancia similar. ¿Tenés algo para leernos de él? ¿Para cerrar? Les leo cómo comienza El Silenciero para que se den una idea. Dale. Que dice, la cancel da directamente al menguado patio de baldosas. Yo abro la cancel y encuentro el ruido. Lo busco con la mirada, como si fuera posible determinar su forma y el alcance de su vitalidad. Viene de más lejos de los dormitorios, de un terreno desocupado que yo no he visto nunca, los fondos de una casa espaciosa que emerge de la otra calle. Desde el umbral de la cocina, mi madre me previene. Sí, ha sido así toda la mañana. Y así arranca una novela de un carácter que parece que empieza con minucias y detalles que se transforman en crisis existenciales enormes, cargadas de un humor sátiro y ácido, pero también de cuestiones que son mucho más profundas de lo que aparenta. Qué bueno, Mariano, qué bueno esto que nos traes. Antonio Di Benedetto hoy en la columna de Mariano Pereira Falco. Un placer enorme en este Falta en Vivo, Mariano, gracias. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias por todo, como siempre. Mariano. Un abrazo Chao, grande, hasta luego. Mariano, uno de los Chao, grandes chao. columnistas de este Falta en Vivo por Radio M. Se viene el momento musical, camino a la parrilla. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pasó? Capítulo 21, lo tengo amor emocionado, está ahí contra la pared. Increíble cómo pasa este programa. Y Musolino a los llantos. Hay que darle un pañuelo a los dos. El único que puede hablar soy yo. ¿Sí? Y hasta ahí nomás porque mirá, ya me empiezo a quebrar. Una cosa de loco. Vamos, dale que cerramos.